Me llamo Eric, tengo 22 años y, desde hace un par, me gano la vida manteniendo piscinas en el sur de California. No es un trabajo glamuroso, pero me permite moverme por zonas que parecen sacadas de películas, con mansiones de techos de teja roja y palmeras que enmarcan el cielo. Hoy, mi agenda me había llevado a una de esas casas, una mansión de estilo español en lo alto de las colinas de Malibú. El sol de media tarde bañaba las paredes encaladas, y el aire tenía ese olor mezclado de sal marina y jazmín que solo se siente cerca de la costa. Aparqué la camioneta junto a una fuente de piedra que dejaba caer el agua en un murmullo constante, y mientras sacaba el equipo pensé que no todos los días uno trabajaba en un lugar así. Al tocar el timbre, la puerta se abrió con una suavidad casi teatral. Ahí estaba Nicole. Tendría alrededor de 40 años, pero lo primero que noté no fue la edad, sino la forma en que su presencia llenaba el espacio. Alta, elegante, con un vestido color crema que le caía con naturalidad y un par de gafas de sol que se quitó lentamente, como si quisiera asegurarse de que la mirara bien. Sus ojos, de un tono ámbar profundo, me sostuvieron con una curiosidad tranquila. Tú debes ser Eric, dijo, con una sonrisa que no era formal ni distante. Sí, señora, sí, Nicole, me corregí enseguida, porque ella levantó una ceja divertida. Nicole está bien. Me guió hacia el patio trasero, y al ver la piscina entendí por qué me habían llamado. El agua estaba cristalina, pero las paredes tenían una ligera película que necesitaba cepillado, y el sistema de filtrado sonaba como si arrastrara aire. Empecé a trabajar, sintiendo su mirada ocasional desde una tumbona. No era la típica supervisión de un cliente, había en ella algo más atento, como si quisiera descifrar quién era yo. Mientras pasaba la red por el agua, escuché sus pasos acercarse sobre el pavimento. Traía 2 vasos altos con limonada. Debe ser pesado trabajar a esta hora con este sol, comentó, ofreciéndome uno. Se agradece mucho, respondí, bebiendo un sorbo. Estaba fresca, con un toque de menta. No es común que manden a alguien tan joven, añadió, mirándome de arriba abajo, sin apuro. Supongo que confían en mí, dije, intentando mantener un tono profesional. Ella rió suavemente, y ahí fue cuando dejó escapar la frase. Me lo estás poniendo difícil para portarme bien. La soltó con una naturalidad desarmante, como si comentara el clima. Yo me quedé quieto un segundo, sin saber si responder o fingir que no había escuchado bien. Pero sus ojos tenían un brillo travieso que despejaba cualquier duda, lo había dicho en serio, o al menos quería que pensara eso. No sé qué decir a eso, contesté, intentando sonreír, aunque sentía un calor raro en el pecho. No tienes que decir nada, replicó, y se alejó despacio hacia la sombra, dejando tras de sí un perfume ligero que el viento se encargó de traerme. Terminé el trabajo un poco más lento de lo habitual, distraído por cada gesto suyo, como recogía el cabello con una mano, como giraba la cabeza para mirarme de reojo, como su voz parecía elegir cada palabra para mantenerme en ese punto exacto entre la comodidad y el nerviosismo. Cuando le informé que la piscina quedaba lista y que el sistema estaría funcionando sin problemas, me miró con una mezcla de gratitud y algo más difícil de definir. Gracias, Eric. Creo que voy a tener que buscar más excusas para que vengas, dijo, y lo acompañó con una sonrisa que no era en absoluto de cortesía. Mientras guardaba las herramientas en la camioneta, pensé que había trabajado en muchas casas bonitas, pero en ninguna me había sentido tan desconcertado. Y lo peor, o lo mejor, es que una parte de mí esperaba que Nicole cumpliera esa promesa velada de buscar una nueva excusa. Esa tarde, el eco de su frase seguía repitiéndose en mi cabeza, como una canción que no puedes dejar de tararear. Y, aunque no lo admitiría en voz alta, ya sabía que iba a aceptar cualquier motivo para volver. No estaba en mis planes aceptar una cena en la casa de una clienta, pero algo en su mirada me hizo quedarme. Ese algo era difícil de nombrar, no era solo cortesía ni simple amabilidad,
sino una mezcla de curiosidad, interés y esa leve electricidad que había sentido cuando me dijo la frase que todavía me rondaba por la cabeza. Había terminado de guardar las herramientas en la camioneta y estaba a punto de despedirme cuando Nicole salió al porche trasero, apoyándose en el marco de la puerta. Llevaba ahora un vestido ligero color verde esmeralda que se movía con la brisa que subía desde la costa. ¿Tienes prisa?, preguntó, como quien lanza una piedra al agua y espera ver las ondas. No, no especialmente, respondí, aunque en realidad pensaba pasar por otro servicio menor antes de ir a casa. Acabo de preparar algo de comida, dijo con un gesto que combinaba invitación y reto. Sería una pena comer sola. Mi instinto profesional me dijo que debía declinar, mi curiosidad, que sería un error dejar pasar la oportunidad. Y antes de que pudiera pensarlo 2 veces, asentí. Bueno, si no es molestia. Ninguna. Pasa. Entré a la casa por la cocina, amplia, luminosa, con ventanales que dejaban entrar el sol de la tarde. Sobre la isla central había una ensalada de hojas verdes con nueces y queso feta, una fuente de salmón glaseado y pan recién horneado cuyo aroma llenaba el aire. Todo dispuesto con un cuidado que no parecía improvisado. Nos sentamos frente a frente. Ella sirvió el vino, blanco, frío, con gotas resbalando por la botella, y empezó a hablarme como si no existiera la barrera habitual entre cliente y trabajador. ¿Siempre has trabajado en mantenimiento de piscinas? Desde los 19. Antes hacía trabajos de jardinería, pero me ofrecieron un puesto fijo y, aquí estoy, respondí, cortando un trozo de pan. ¿Y te gusta? No es el trabajo de mis sueños, pero me mantiene al aire libre y me da tiempo para pensar. Ella sonrió, observándome como si evaluara no solo mis palabras, sino lo que dejaba sin decir. Tiempo para pensar, eso es un lujo que no todos se permiten. Le devolví la pregunta. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Se apoyó en el respaldo de la silla, girando la copa entre los dedos. Podría darte el título elegante, pero en pocas palabras, invierto en propiedades. Compro, restauro, vendo. O a veces me quedo con las que me enamoran, dijo, echando un vistazo alrededor, como si la casa entera fuera un ejemplo vivo. Debe ser un trabajo interesante. Lo es, aunque puede volverse solitario. Hubo una pausa breve. No incómoda, pero con un peso leve que me hizo mirarla con más atención. Supongo que por eso buscas excusas para invitar a cenar al chico que limpia tu piscina, dije, intentando aligerar el ambiente. Ella rió. Podría ser. O quizá me gusta la compañía de alguien que no forma parte de mi círculo habitual. Seguimos hablando mientras el sol bajaba y la luz se volvía dorada. Nicole me contó que había vivido en distintas ciudades, Seattle, Miami, Austin, antes de establecerse en California. Yo le hablé de mi infancia en Long Beach, de cómo el océano había sido siempre parte de mi vida, y de mi madre, que decía que el agua salada curaba cualquier tristeza. En un momento, su mirada se volvió más seria. ¿Sabes?, dijo, dejando la copa. A veces me doy cuenta de que he construido una vida cómoda, pero muy predecible. Todo en orden, todo bajo control. Y eso, cansa. ¿Por eso dijiste lo de portarte bien?, pregunté, recordando su frase. Ella me sostuvo la mirada unos segundos, con una leve curva en los labios. Tal vez. Terminamos la comida, pero la conversación fluía como si recién empezáramos. Me habló de sus viajes, yo de mis proyectos a medio formar. Había en el aire una sensación de complicidad que no suelo tener con desconocidos. O quizás no éramos tan desconocidos ya. Cuando me levanté para despedirme, Nicole no se movió de su silla, me miró como si calibrara la siguiente jugada. «Arek, ¿te gustaría que nos viéramos esta noche?», preguntó sin rodeos. ¿Fuera del trabajo? Quise confirmar, aunque sabía que la pregunta estaba de más. Sí. Hay un lugar en la costa que me gusta. Buena música, buena vista.
Me pasó una tarjeta con su número escrito a mano, junto a la hora, 9:30 de la noche, si quieres ir, mándame un mensaje. Y si no, bueno, siempre puedo inventar otra excusa para llamarte, añadió, con ese brillo en los ojos que ya empezaba a reconocer. Salí de la casa con el cielo tiñéndose de naranja y el murmullo lejano del Pacífico mezclándose con mis pensamientos. El plan que tenía para la noche, que básicamente consistía en una cena rápida y Netflix, se borró sin resistencia. Mientras conducía por la carretera de regreso, la tarjeta en el tablero parecía mirarme cada vez que giraba el volante. Y yo sabía, con una certeza que no necesitaba más vueltas, que iba a escribirle antes de que cayera el sol. La brisa del Pacífico y el rugido lejano de las olas fueron el telón de fondo perfecto para olvidar el resto del mundo. A las 9:30 en punto, un par de luces se detuvieron frente a mi edificio en Long Beach. No hizo falta que me asomara por la ventana para saber que era ella, el sonido grave y pulido del motor no dejaba lugar a dudas. Bajé los escalones con el corazón acelerado y, cuando salí, vi el descapotable plateado que me esperaba bajo la luz amarillenta del farol. Nicole estaba al volante, con el cabello suelto moviéndose al ritmo del viento, aunque el auto aún estaba detenido. Llevaba una chaqueta de cuero negro sobre una blusa color marfil, y unos pendientes pequeños que reflejaban la luz como destellos de faro. «Sube», dijo, inclinándose para abrir la puerta del copiloto. El interior del coche olía a cuero nuevo y a un perfume que reconocí de la tarde, pero ahora, mezclado con el aire salino, parecía más intenso. Apenas puse el cinturón, arrancó con suavidad y nos lanzamos a la Pacific Coast Highway, esa cinta de asfalto que corre pegada al océano como si quisiera tocarlo. ¿Vienes mucho por aquí?, pregunté, intentando que mi voz sonara relajada. Cuando necesito pensar, o dejar de pensar, respondió con una sonrisa breve. ¿Y esta noche cuál de las dos es? Esta noche, ninguna. Esta noche solo quiero compañía. El coche se deslizaba junto a la línea oscura del mar. La música, un jazz suave con toques de soul, llenaba el silencio sin interrumpirlo. A ratos ella miraba la carretera, a ratos me miraba a mí, como si estuviera evaluando si yo encajaba en esta escena tanto como ella. A la altura de Santa Mónica, bajó un poco la velocidad. Las luces de la ciudad quedaban atrás y el cielo se abría sobre nosotros en un lienzo oscuro salpicado de estrellas. No necesitaba mapa, sus movimientos eran seguros, como quien ha recorrido ese camino muchas veces. ¿A dónde vamos exactamente?, quise saber. A un lugar que no sale en las guías. Bar de playa, nada pretencioso. Tiene buena música y la mejor vista para una noche como esta. ¿Suena bien? No, Arek, dijo, girando apenas la cabeza. Suena perfecto. Llegamos a un pequeño estacionamiento junto a una construcción de madera pintada de azul marino. Desde afuera se escuchaba un murmullo de voces, el chocar de vasos y una guitarra acústica afinándose. Al entrar, noté que el ambiente era cálido, con lámparas colgantes de luz tenue y mesas bajas. Las ventanas daban directamente a la arena, más allá, el mar reflejaba la luna como un espejo roto. Nos sentamos en una mesa cercana a la ventana. Un camarero que parecía conocerla la saludó con un hola, Nicole cargado de familiaridad. Ella pidió 2 copas de vino tinto sin siquiera mirar la carta. ¿Vienes tanto como para que sepan tu orden?, bromeé. Vengo lo suficiente como para que me reserven esta mesa, respondió, señalando la vista al mar. La conversación comenzó ligera, viajes, lugares favoritos, películas que nos habían marcado. Luego, sin darnos cuenta, empezó a tomar un rumbo más personal. Me contó que había crecido en un hogar donde el silencio era más frecuente que las palabras y que quizá por eso buscaba momentos intensos que rompieran la rutina. Yo le hablé de mi infancia cerca del muelle, de cómo mi padre me llevaba a pescar al amanecer y de la sensación extraña de ver desaparecer cosas que uno creía eternas. ¿Sabes que me gusta de hablar contigo?, dijo de pronto, mirándome fijamente.
No intentas impresionarme. Tal vez es porque no sabría cómo hacerlo. Ah, Arek, rió. Esa es precisamente la razón por la que lo logras. Una pareja de músicos comenzó a tocar una versión lenta de Beyond the Sea. Nicole cerró los ojos un instante, como si quisiera grabar ese momento en su memoria. Yo la miraba y sentía que el resto del bar se desdibujaba. Había algo en su forma de estar presente que hacía que todo lo demás perdiera importancia. ¿Quieres caminar un poco por la playa? Preguntó después de un rato. Claro. Salimos por una puerta lateral que daba directamente a la arena. El viento era más fresco allí, y el sonido de las olas llegaba limpio, sin mezcla de conversaciones ni música. Caminamos descalzos, dejando huellas que la espuma borraba lentamente. Hablamos de lo que cada uno buscaba en la vida. Yo le confesé que todavía no tenía un plan claro, que a veces me sentía atrapado en trabajos que no definían quién era. Ella dijo que lo entendía, que a su manera también buscaba algo que no terminaba de encontrar. Cuando nos detuvimos, estábamos a cierta distancia del bar, en un punto donde la única luz provenía de la luna. Nicole me miró y dijo: a veces pienso que las mejores cosas pasan cuando no las planeas. Y otras veces, cuando no las esperas, añadí. Exacto. Permanecimos allí unos minutos más, escuchando el mar como si estuviera contándonos un secreto. Luego, sin avisar, sonrió y dijo: no quiero que la noche termine aquí. ¿Te apetece un destino sorpresa? Yo asentí, sabiendo que, fuera cual fuera, lo seguiría sin dudarlo. Volvimos al descapotable y, mientras nos alejábamos de la playa, sentí que cada kilómetro nos llevaba no solo a un nuevo lugar, sino a una historia que apenas comenzaba. El océano brillaba como plata líquida y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí exactamente donde debía estar. Nicole había conducido durante unos 20 minutos por una carretera secundaria que ascendía serpenteando entre colinas. Desde el asiento del copiloto veía, cada tanto, destellos de la costa a lo lejos, franjas de luz que el mar devolvía a la noche. No me había dicho a dónde íbamos, y yo tampoco había preguntado. Parte de mí disfrutaba de esa incertidumbre, como si fuera parte del encanto. Finalmente, nos detuvimos en un ensanchamiento de la carretera. No había más que un pequeño aparcamiento de grava, un par de bancas de madera y, al otro lado, un mirador protegido por una barandilla metálica. La luna colgaba alta, casi redonda, derramando su luz sobre un océano que parecía un solo cuerpo en movimiento lento y eterno. Ven, dijo Nicole, cerrando la puerta del coche y ajustándose la chaqueta de cuero. La seguí hasta la barandilla. Desde allí, el rugido del mar llegaba profundo, como un latido constante. Las olas rompían muy abajo, invisibles en la oscuridad salvo por la espuma que brillaba un instante antes de deshacerse. Nos quedamos en silencio un momento. El tipo de silencio que no incomoda, sino que envuelve. El viento traía olor a sal, y a lo lejos se veía la línea tenue de luces de un barco pesquero. Este es mi lugar para desaparecer, dijo al fin. ¿Desaparecer de qué? De todo, respondió, sin apartar la vista del horizonte. Del teléfono, de la gente, de las expectativas. Aquí nadie espera nada de mí. Debe ser un buen alivio. Lo es. Aunque, no siempre quiero estar sola. Sus palabras quedaron flotando entre nosotros, y me encontré mirándola de perfil, el cabello moviéndose con el viento, la luz plateada dibujando líneas suaves en su rostro. Pensé que, aunque hubiéramos estado hablando todo el día, había un montón de cosas que aún no sabía de ella. Y quizás eso era lo que lo hacía tan fascinante. Apoyé los brazos en la barandilla y respiré hondo. Supongo que todos tenemos un lugar así. Para mí es el muelle de Long Beach, al amanecer. ¿Y va seguido? Preguntó. Menos de lo que debería. Siempre encuentro excusas, trabajo, cansancio, lo típico. Entonces sabes que ese lugar siempre está ahí, esperando,
dijo, con un tono que sonó más profundo de lo que la frase sugería. Hubo un momento en que nuestras miradas se encontraron. No fue una de esas miradas fugaces, sino algo más lento, como si cada uno estuviera decidiendo si cruzar un límite invisible. Pero en lugar de palabras, lo que siguió fue otro silencio, cargado de una conexión que no necesitaba explicaciones. ¿Hace cuánto que no disfrutabas una noche así? Me atreví a preguntar. Nicole sonrió, pero fue una sonrisa distinta, más frágil. Años. Más de los que me gusta admitir. ¿Por qué? Porque estaba demasiado ocupada manteniendo todo en orden, dijo, y luego, bajando la voz. A veces, para que nada se rompa, uno termina rompiéndose por dentro. No supe qué responder, pero creo que ella tampoco esperaba una respuesta. Era como si necesitara decirlo en voz alta para que dejara de pesar tanto. Nos quedamos así un rato más, mirando el mar como si fuera un espejo que guardaba secretos. Cuando el viento empezó a enfriar, Nicole se apartó de la barandilla. Vamos. No quiero que te congeles, dijo, aunque yo estaba seguro de que se refería a más que al frío. Regresamos al coche, y el trayecto de vuelta fue más pausado. La música sonaba baja, y nuestras manos descansaban cerca sobre la consola central, sin tocarse del todo pero lo bastante cerca como para sentir la presencia del otro. Al llegar a su casa, el patio trasero estaba iluminado por unas luces cálidas que se reflejaban en la superficie quieta de la piscina. Antes de que pudiera dar por terminada la noche, Nicole se volvió hacia mí. Gracias por venir. Yo debería agradecerte a ti, dije, sincero. Ella me sostuvo la mirada unos segundos, y por un instante pensé que iba a decir algo más. Pero en lugar de eso, sonrió y empujó suavemente la puerta del coche. Hasta pronto, Arek. Caminé hacia mi camioneta con la sensación de que lo que había empezado esa tarde no se iba a quedar en un solo encuentro. La imagen del océano bajo la luna y el eco de sus palabras me acompañaron todo el camino de regreso, como una promesa que aún no entendía del todo, pero que ya formaba parte de mí. Cuando creí que iba a despedirme, me invitó a entrar, y la historia cambió de rumbo. Yo ya tenía la mano en la manija de la puerta de mi camioneta cuando escuché su voz, suave pero clara, detrás de mí. Arek, ¿te apetece un café? Me giré. Nicole estaba de pie en el marco de la puerta, con una luz cálida a su espalda que dibujaba un halo dorado en su cabello. Tenía las manos en los bolsillos de su chaqueta, pero su postura transmitía una confianza tranquila, como si supiera que yo no diría que no. Claro, respondí, y caminé de regreso hacia la casa. El interior estaba silencioso, salvo por el zumbido lejano del refrigerador y el crujir ocasional de la madera bajo nuestros pasos. Me condujo a la cocina, donde encendió una cafetera de aspecto moderno y brillante. Mientras el aroma comenzaba a llenar el espacio, se quitó la chaqueta y la colgó en una silla. ¿Cómo lo tomas?, preguntó, sin mirarme, mientras abría un pequeño frasco de azúcar morena. Negro está bien. Valiente, dijo con una sonrisa que pude ver reflejada en la ventana oscura sobre el fregadero. Nos sentamos frente a frente, las tazas entre las manos, dejando que el calor nos entibiara los dedos. Hablamos de cosas sin peso, películas, canciones que no pasan de moda, anécdotas absurdas de trabajos anteriores. Sin darnos cuenta, las risas se hicieron más frecuentes y la conversación comenzó a abrir pequeños resquicios hacia temas más personales. Nicole me contó de una vez que, recién llegada a California, se perdió conduciendo por las colinas y terminó en una playa escondida, sola al atardecer. Yo le hablé de mi primera camioneta, una chatarra roja que nunca arrancaba a la primera, pero que me llevó a todos lados durante mis últimos años de adolescencia. En un momento, hubo un silencio breve, no incómodo, sino cargado de una calma extraña. Nicole dejó la taza sobre la mesa, miró hacia la piscina iluminada por los focos sumergidos y dijo: ¿Te apetece mojar los pies? No esperó respuesta. Se puso de pie, tomó un par de toallas de un armario y me hizo un gesto para que la siguiera.
Salimos al patio trasero. El aire de la noche era fresco, pero no tanto como para incomodar. La piscina reflejaba la luna en 1000 destellos plateados. Siéntate en el borde, me indicó. Obedecí. Me quité los zapatos y metí los pies en el agua tibia, que se sentía como una caricia después del aire fresco. Nicole hizo lo mismo a mi lado. Permanecimos así, en silencio, con el sonido del agua y el lejano romper de las olas contra la costa como único fondo. Me gusta esta hora, dijo al cabo de un rato. Es como si el mundo se olvidara de que existo. ¿Y eso es bueno o malo? Depende de la compañía. Sus palabras flotaron en el aire, y yo decidí no romper el momento con una respuesta rápida. En cambio, moví los pies bajo el agua, provocando pequeñas ondas que se reflejaban en el azulejo. Después de unos minutos, Nicole se puso de pie y me tendió la mano. Ven, tengo una última idea para esta noche. Entramos de nuevo a la casa, dejamos las toallas y las tazas en la cocina, y ella tomó un bolso pequeño de una repisa. Vamos a ver el amanecer a la playa. La frase me tomó por sorpresa. No porque la idea no fuera tentadora, sino porque implicaba prolongar la noche hasta sus últimas horas. ¿Ahora? Pregunté, sonriendo. Sí. Si salimos ya, llegaremos justo a tiempo para encontrar un buen sitio. No tardamos mucho en salir. Nicole cerró la puerta con llave y en pocos minutos estábamos otra vez en el descapotable, con el viento fresco golpeando suavemente nuestras caras. La carretera hacia la costa estaba casi vacía, apenas cruzamos un par de coches. Mientras conducía, Nicole puso una lista de reproducción con canciones suaves, llenas de guitarras y voces rasgadas, que parecían hechas para acompañar la oscuridad antes del amanecer. No hablamos mucho. No hacía falta. La sensación de ir hacia algún lugar sin prisa, con el mar esperándonos al final, era suficiente para mantenernos en una especie de trance compartido. A medida que nos acercábamos, el olor a sal se hizo más intenso y el sonido de las olas comenzó a colarse entre las notas de la música. Aparcamos en un pequeño estacionamiento de arena y caminamos hasta la orilla. La marea estaba baja, y el cielo, aún oscuro, empezaba a mostrar una delgada línea de luz anaranjada en el horizonte. Llegamos justo a tiempo, dijo ella, mirando hacia el este. Extendió una manta sobre la arena y nos sentamos uno al lado del otro, envueltos en un silencio que ya no era de desconocidos, sino de quienes comparten algo que apenas empieza a tomar forma. El mar respiraba frente a nosotros, y yo sentía que, por primera vez en mucho tiempo, el reloj había dejado de correr. Nicole se recostó sobre sus manos y cerró los ojos un momento. A veces, Arek, las mejores noches son las que terminan con un amanecer. Yo la miré y supe que no estaba hablando solo del sol que estaba por salir. Sentado sobre una manta, el sol comenzó a pintar de oro el horizonte y el silencio lo decía todo. No era un silencio incómodo, ni tampoco ese que se llena de pensamientos que uno no quiere compartir. Era un silencio que parecía acordado sin palabras, como si los dos supiéramos que cualquier frase rompería la magia del momento. La línea anaranjada que habíamos visto desde que llegamos a la playa se ensanchaba, derramando luz sobre el mar. El agua pasaba del gris azulado a un tono cálido que reflejaba cada ola como si estuviera hecha de cristal líquido. Nicole, envuelta en su chaqueta, tenía los cabellos enredados por el viento, y por un momento me pareció que encajaba de forma perfecta en ese paisaje, parte de la escena, parte de la calma. No recuerdo la última vez que vi un amanecer así, dijo, sin apartar la vista del horizonte. Yo tampoco. Siempre lo dejo para otro día, respondí. ¿Y si ese otro día nunca llega? Preguntó con una leve sonrisa. No supe qué contestar. Tenía razón. Había tantas cosas que uno aplazaba sin pensar, creyendo que siempre habría más tiempo. Y sin embargo, ahí estábamos, compartiendo un momento que ninguno de los dos había planeado cuando comenzó la tarde anterior.
Nos quedamos así un rato más, con los pies enterrados en la arena fría. De vez en cuando, Nicole tomaba aire profundamente, como si quisiera memorizar el olor salino y guardarlo para sí. Yo me sorprendí haciendo lo mismo, intentando grabar cada detalle, el tacto áspero de la manta, el sonido compasado de las olas, incluso el murmullo distante de alguna gaviota. ¿Sabes qué me gusta de esta hora? Dijo de pronto. ¿Qué? Que todo parece posible. El día todavía no ha empezado y no hay errores que corregir, ni prisas, ni ruido. Solo, la promesa de que algo bueno puede pasar. La escuché en silencio, consciente de que hablaba más de sí misma que del amanecer. Pensé en cómo me había abierto la puerta de su mundo con gestos pequeños, con miradas, con invitaciones inesperadas. Y en cómo, sin darme cuenta, yo había aceptado entrar. Cuando el sol finalmente asomó como una esfera brillante sobre el mar, ella se giró hacia mí y dijo: «Vamos a caminar un poco antes de que esto se llene de gente». Recogimos la manta y empezamos a caminar por la orilla. La arena húmeda estaba fría bajo mis pies, pero el aire se sentía más templado con cada minuto que pasaba. Nicole se agachaba de vez en cuando para recoger conchas pequeñas, observándolas a contraluz antes de lanzarlas suavemente de nuevo al agua. ¿Sueles hacer esto?, pregunté. ¿Caminar por la playa al amanecer? No. Pero creo que debería hacerlo más. Entonces, ¿hoy es especial? Ella me miró con esa expresión suya, una mezcla de franqueza y misterio. Hoy es diferente. Volvimos hacia el punto donde habíamos dejado el coche. El cielo ya era un lienzo azul pálido, y algunos corredores matutinos empezaban a aparecer en la distancia. Nos sacudimos la arena de los pies antes de subir al descapotable. El viaje de regreso fue tranquilo, con el sol entrando a raudales por encima del parabrisas y la música sonando baja, como si incluso la radio entendiera que no debía romper la paz que traíamos con nosotros. Nicole me dejó en la entrada de mi edificio en Long Beach. Antes de que bajara del coche, se inclinó un poco hacia mí. «Gracias por aceptar mi invitación anoche», dijo. «Gracias por hacerla», respondí, sonriendo. Se quedó mirándome unos segundos más, como si quisiera añadir algo, pero finalmente solo asintió y arrancó. Vi cómo el coche se alejaba por la calle, brillando bajo el sol recién nacido. Subí a mi apartamento con una extraña mezcla de cansancio y energía. No había dormido en toda la noche, pero no me importaba. Sentía que algo se había movido dentro de mí, como si esa salida improvisada hubiera dejado una marca que no iba a desvanecerse pronto. Me dejé caer en el sofá, todavía con el olor del mar en la ropa, y pensé que a veces romper la rutina no era cuestión de grandes decisiones, sino de decir sí en el momento justo. Y yo, sin buscarlo, había dicho sí a Nicole y a todo lo que pudiera venir después. Volví a mi ruta de trabajo, pero cada mensaje suyo me hacía desear salir corriendo hacia su casa. La semana siguiente, el lunes comenzó como cualquier otro, el sol pegando fuerte desde temprano, la camioneta cargada con cubetas, cepillos y repuestos de filtros. Sin embargo, por mucho que intentara concentrarme en la lista de clientes, mi teléfono seguía vibrando en el bolsillo trasero. Sabía que era ella antes de mirarlo. «Buenos días, Arek. La piscina me extraña». «Yo también». Leí el mensaje 2 veces. No era una invitación directa, pero tampoco algo que pudiera ignorar. Respondí con un «puedo pasar mañana por la tarde, si quieres», y, antes de que llegara a la siguiente casa, ya tenía la contestación: «Perfecto». Y de paso, café en la terraza. Ese de paso se convirtió en un patrón. Nicole no siempre encontraba un problema técnico que justificara mi visita, pero siempre tenía una excusa amable para que me quedara más tiempo del necesario. A veces era una jarra de limonada, otras una conversación sobre música o viajes. En una ocasión, incluso me pidió ayuda para mover unas macetas enormes que, sospechosamente, estaban perfectamente colocadas en el mismo sitio desde mi última visita. Yo no me engañaba,
no era solo la piscina lo que me atraía a esa casa. Era ella. La forma en que me miraba cuando creía que yo no la veía, el modo en que soltaba una broma justo cuando el ambiente se volvía demasiado serio, y ese aire de seguridad que nunca resultaba distante. Con el tiempo, nuestros encuentros se volvieron parte de una rutina paralela a la mía. Podía pasar días sin verla, pero bastaba con que me llegara un mensaje suyo para que el resto de mi agenda pareciera menos importante. A veces me escribía temprano, ¿ya desayunaste? Otras, de noche, el mar está hermoso hoy, deberías verlo. En más de una ocasión, después de terminar mis rutas, desvié la camioneta hacia Malibú, sin decirle nada, y al llegar tocaba el timbre. Nicole siempre abría la puerta como si me hubiera estado esperando, aunque aseguraba que no tenía idea de que aparecería. Nunca me creí del todo esa parte. Un miércoles, llegué a su casa y la encontré sentada junto a la piscina, con un vestido blanco y un libro en las manos. «Te adelantaste al café», dijo, dejando el libro a un lado. «Es que sabía que lo ibas a ofrecer igual», respondí, sonriendo. «¿Ves? Ya empiezas a conocerme demasiado». Ese día hablamos poco del trabajo. Ni siquiera saqué las herramientas de la camioneta. Simplemente nos quedamos allí, con los pies en el agua, dejando que el sol de la tarde nos envolviera. Había algo en esa calma compartida que hacía que el tiempo se diluyera. Nuestros encuentros también se extendieron más allá de su casa. Algunas noches me invitaba a cenar a un pequeño restaurante en Santa Mónica, donde siempre pedía vino blanco y pescado a la plancha. Otras, íbamos por un café y terminábamos caminando por el muelle, mirando las luces reflejarse en el agua. Pero nunca hablamos de etiquetas. No éramos algo, al menos no en términos que el resto del mundo pudiera entender. No había promesas ni planes a largo plazo, solo el acuerdo tácito de disfrutar cada momento sin preguntas incómodas. Una vez, mientras tomábamos un helado en Venice Beach, me dijo: «Me gusta que esto sea solo nuestro». ¿Te refieres a que no necesitamos que nadie opine? Ni amigos, ni vecinos, ni familia. Es mejor así. Asentí, entendiendo perfectamente a qué se refería. Lo nuestro existía en un espacio protegido, lejos de miradas y comentarios. Y quizá era precisamente eso lo que lo hacía tan especial. Pasaron los meses, y aunque mi rutina laboral seguía igual, piscinas, herramientas, carreteras, había adquirido un nuevo pulso, marcado por las pausas en las que Nicole aparecía. A veces eran días enteros sin contacto, y de pronto, un mensaje suyo rompía la sequía: «Pasa por aquí si te queda de camino». Y aunque no siempre me quedaba de camino, encontraba la forma de hacer que así fuera. Una tarde de otoño, mientras revisaba el filtro de otra casa, me llegó una foto suya en la terraza, con el mar al fondo y un café humeante en la mesa. El mensaje decía: «Falta uno en la foto». Sonreí, guardé el teléfono y terminé el trabajo lo más rápido posible. Media hora después estaba tocando su timbre. «Sabía que vendrías», dijo, abriendo la puerta. «No sé de qué hablas», contesté, aunque ambos sabíamos que no podía resistirme. Y así fue como nuestras vidas quedaron unidas por esos hilos invisibles que no necesitan definición. Un lazo hecho de cafés improvisados, charlas junto a la piscina y escapadas breves que quedaban solo entre nosotros. Afuera, todo seguía igual. Pero en ese pequeño mundo que compartíamos, cada encuentro era un recordatorio de que a veces las conexiones más intensas no necesitan nombre, solo un motivo para repetirse. No sé en qué momento dejamos de vernos tanto, pero aún recuerdo la frase que encendió todo. Aquella tarde en la piscina, cuando Nicole me dijo: «Me lo estás poniendo difícil para portarme bien», parecía el inicio de algo que podría durar indefinidamente. Y por un tiempo así fue: encuentros inesperados, cenas improvisadas, caminatas junto al mar, pequeños momentos que se sentían ajenos al resto del mundo. Pero, como sucede con muchas historias, la frecuencia empezó a diluirse sin que ninguno de los dos lo admitiera en voz alta. Primero fueron unos días sin vernos,
luego semanas. Los mensajes, antes tan frecuentes, se volvieron más espaciados. Aún había interés, pero también una especie de acuerdo silencioso de que las cosas no podían mantenerse igual para siempre. Recuerdo la última vez que la vi antes de que todo empezara a enfriarse. Era una tarde nublada en Malibú, de esas en las que el mar parece más cercano y pesado. Nicole estaba en la terraza con una manta sobre los hombros, una taza de té caliente en las manos. Hoy el océano está de mal humor, me dijo, mirando las olas. ¿Lo sientes? Asentí, aunque no estaba seguro de si hablaba del mar o de sí misma. Esa tarde hablamos poco. No hubo planes para vernos después, ni promesas de reencontrarnos pronto. Simplemente un abrazo que se prolongó un segundo más de lo normal, como si ambos supiéramos que algo estaba cambiando, aunque ninguno quisiera ponerle nombre. Con el tiempo, me di cuenta de que Nicole y yo no habíamos tenido una historia tradicional. No hubo declaraciones, ni fechas de aniversario, ni una línea recta que llevara de un punto a otro. Fue más bien una colección de fragmentos, la luz de la luna reflejándose en su piscina, el rugido del motor de su descapotable en la PCH, el aroma de café en su cocina mientras hablábamos de cualquier cosa menos del trabajo. La recuerdo riendo en el bar de playa, inclinándose hacia mí para que el sonido de las olas no nos robara las palabras. La recuerdo con el cabello desordenado por el viento en el mirador, mirando el océano como si buscara respuestas. La recuerdo conduciendo hacia el amanecer, con esa determinación suya de exprimir cada minuto de la noche. A veces pienso que fue precisamente la falta de compromisos lo que hizo que funcionara como lo hizo. Éramos libres de entrar y salir de la vida del otro sin culpas, y quizá por eso cada encuentro tenía un brillo especial. No era rutina, era un paréntesis. Un paréntesis que, tarde o temprano, tenía que cerrarse. Pasaron meses antes de que me llegara un mensaje suyo de nuevo. Era una foto de la playa al atardecer, con la frase, «Hoy me acordé de ti». No contesté de inmediato. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir sin abrir una puerta que tal vez ella no quería cruzar. Cuando finalmente respondí, horas después, fue con algo simple, yo también me acuerdo. No hubo respuesta. Y entendí que así debía ser. Ahora, cuando paso cerca de su calle por trabajo, inevitablemente bajo la velocidad. A veces alcanzo a ver el portón cerrado, la silueta de las palmeras y, si me esfuerzo, casi puedo imaginarla en la terraza, leyendo o mirando el mar. Pero no me detengo. No porque no quiera, sino porque aprendí a dejar las cosas donde pertenecen. La frase que lo inició todo sigue ahí, grabada en mi memoria con la claridad de un instante perfecto, me lo estás poniendo difícil para portarme bien. Fue una advertencia disfrazada de juego, un puente tendido hacia un territorio que ni ella ni yo habíamos explorado antes. Y aunque ese puente ya no exista, sigo agradeciendo haberlo cruzado. Lo que me queda de esa historia no es tristeza ni nostalgia amarga, sino una sensación extraña de gratitud. Nicole me enseñó, sin proponérselo, que a veces lo más valioso no es cuánto dura algo, sino la intensidad con la que se vive. Que hay personas que llegan para mostrarte un paisaje que no conocías de ti mismo y luego siguen su camino. Que hay momentos que no necesitan repetirse para ser eternos. Sigo trabajando en las mismas calles, con las mismas herramientas y el mismo uniforme. Pero cada vez que el viento trae un aroma a sal mezclado con perfume caro, me detengo un segundo y vuelvo, aunque sea por un instante, a aquella tarde en la que una mujer elegante, en una mansión de Malibú, me cambió la ruta, y un poco la vida.